Me llevó a recorrer todo el país, en cada una de las localidades estuvimos. ¿Cuántos somos en cada barrio, en cada localidad, en cada ciudad, en cada pueblo? Lo hicimos con humildad, con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho compromiso. Argentina marcó el rumbo de un cambio de paradigma en toda la región. El censo nos unió mucho, nos unió como equipo, nos permitió conocernos más, salimos mejores, como mejores humanos. En 2022, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas emprendió un viaje plural e inclusivo como nunca antes en nuestra historia. Entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022, el INDEC puso en marcha una enorme maquinaria gracias a la que millones de personas que habitamos la Argentina pudimos ejercer nuestro derecho a ser reconocidas, a saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. El censo es el operativo estadístico más importante que puede organizar un país. Enumerar simultáneamente a todas y a cada una de las personas, los hogares y las viviendas de un territorio, es un gran desafío que requiere años de trabajo y preparación. En la Argentina, el responsable de la planificación de este gran relevamiento es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, por ser el organismo que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales, según la Ley 17.622. Los censos nos permiten volver a conocernos, volver a saber quiénes somos, volver a reconocernos en nuestras diferencias, volver a lo que yo digo, a nuestras raíces, ¿no? Volver a saber quiénes somos como país, que es tan importante para ver hacia dónde querés ir. Cuántos somos, cómo somos, y reconocernos en nuestras diversidades económicas, culturales, es muy importante. Es una herramienta de planificación, te diría, de las más importantes que tiene un Estado nacional. Es súper importante y súper necesario para poder volver a tomar una foto de la situación de condiciones de vida, la población, la estructura social, la estructura demográfica, datos educativos, de salud, etc. Los resultados del censo son la columna vertebral de la infraestructura estadística de nuestro país. El censo es un insumo clave para diseñar y planificar políticas públicas. Los datos del censo son primordiales para conocer las necesidades que tiene la población, las necesidades de vivienda, de construcción de hospitales para la atención de la salud, la construcción de escuelas, según qué nivel, o sea, nivel primario, nivel secundario, universidades, también los servicios de luz, gas. Es la población la que está demandando y esas necesidades son las que se ven reflejadas en el censo de población, en los datos. Y a partir de allí se planifica y la población cuenta con ese servicio. Los resultados del censo son públicos y tienen múltiples usos. Con sus datos, la academia estudia fenómenos demográficos, las empresas orientan definiciones estratégicas basadas en evidencia y las personas pueden tomar decisiones para su vida cotidiana. El censo es la base por la cual el Estado puede generar políticas públicas a futuro. Es la base donde se definen las políticas públicas de acá a 10 años. Pero a su vez, el sector privado también tiene posibilidades de utilizar los datos del censo. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, en algunas provincias, en algunas localidades, vos para poner una farmacia necesitas los datos del censo. Según la cantidad de población que hay en esa localidad, es que se te permite poner una farmacia o no poner una farmacia.
por poner un ejemplo bien gráfico de para qué sirven los datos del censo. Si yo quiero poner un emprendimiento, una juguetería, me interesaría saber dónde hay más niños. Si quiero poner una farmacia, quiero saber dónde hay más población adulta mayor. Entonces el censo nos sirve a todos, es un bien público. El censo es una política pública que tiene más de 150 años de historia. Una tradición muy arraigada en nuestra cultura, un compromiso que se renueva con cada generación. El censo entusiasma, el censo es un evento que cada 10 años genera una expectativa y también tiene que ver con reconocernos un poco como país. Quizás es la primera vez para algún hogar que el Estado le toca la puerta. La llegada del Estado a todos y a cada uno de los lugares de nuestro país creo que lo hace épico. Yo estoy convencido que los argentinos tienen mucha vocación en contestar el censo. Hay como un sentido romántico de lo que es el censo. La gente espera al censista en la puerta. En nuestro país se hicieron hasta ahora 11 censos nacionales. La historia comenzó en 1869, cuando se registraron 1.877.490 habitantes. El último, en 2022, fue el primero en combinar la visita de las personas censistas puerta por puerta con una modalidad digital, en la que las personas se podían censar de forma voluntaria a través de una página web. Todos los censos son diferentes, todos tienen un desafío muy grande, cada uno tuvo un desafío histórico en su momento. El censo no es solamente el número, sino también es lo que significa también para un país. Es ese volver a, como nosotros le decíamos, reconocernos en términos culturales, en términos étnicos, y poder estar en contacto con los actores que se ven representados en el censo y te cuentan sus experiencias en el censo. La verdad que es muy lindo, muy gratificante. Un censo nacional implica la mayor movilización de un Estado en tiempos de paz y requiere una logística 3 veces mayor a la de una elección presidencial. Por esa razón, se realizan pruebas para evaluar la coordinación general del operativo, la metodología, la capacitación de la estructura censal, la cobertura geográfica, la compresión del cuestionario, la estrategia de comunicación y, para la edición 2022, el uso de nuevas herramientas digitales. Organizar un censo lleva años de trabajo, esfuerzo y de precisa coordinación con cada Dirección Provincial de Estadística a cargo del relevamiento en sus jurisdicciones. La planificación del nuevo censo comienza con la evaluación del censo anterior o del último censo. ¿Por qué? Porque a partir de allí se comienzan a evaluar las demandas de información, o sea, aquellas que deben mantenerse para el próximo censo, y aquellas nuevas, ¿sí?, que requieren de un estudio pormenorizado. Es un trabajo titánico, diría yo, porque para el planeamiento del censo no solamente están las preguntas, el diseño conceptual del cuestionario, sino todo lo logístico, cómo diseñar el recorrido de cada censista. Es un operativo muy grande, muy complejo, muy difícil de organizar. Piensen que son 24 provincias, hay que coordinar el trabajo con las 24 provincias. Ese trabajo se coordina con el INDEC, con el área de geoestadística, que genera todos los recorridos de los censistas. Si estamos hablando de estructura, estamos hablando de aproximadamente 600.000 personas. Llevó un trabajo muy grande, llevó una coordinación muy fuerte entre nación, provincias y municipios. Me llevó a recorrer todo el país, en cada una de las localidades estuvimos, que era, dicho por muchas direcciones provinciales de estadísticas, era la primera vez que un director del INDEC iba a las provincias, y esto tuvo que ver con esa visión federal que le dimos a todo el proceso, ¿no? Así que una tarea de coordinación y un trabajo muy arduo con todas las direcciones provinciales, con todas las provincias, que creo que ha sido muy enriquecedor. Creo que los resultados han mostrado un censo que se ha podido llegar a todos lados, ¿no? Una cobertura muy, muy buena. No solo eso, sino estamos hablando del despliegue de todo el material censal, de desplegarlo a todas las provincias. También, después de
traerlo al INDEC para su digitalización y procesamiento. O sea, es un mecanismo de relojería que no puede fallar, más allá de que siempre nos encontramos ante imponderables, pero tenemos un plan de contingencia para cosas que sabemos que pueden pasar. En los años previos al censo, se hicieron numerosas pruebas piloto en distintos puntos del país. Con base en estas pruebas, se resolvieron las definiciones metodológicas del censo 2022, como las preguntas del cuestionario, su modalidad y la decisión de llevar a cabo por primera vez un censo de derecho. Normalmente en la Argentina siempre, para asegurar que no se nos escapaba a nadie, ese día, que el día que movilizamos la población, le preguntábamos quiénes habían dormido la noche anterior en esa casa. Ese es un censo de hecho. Ahora pasamos al censo de derecho, que es quién vive habitualmente en esa casa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los que viven habitualmente son los que van a demandar servicios públicos. Entonces es muy importante saber quiénes viven habitualmente y no quiénes durmieron la noche anterior. Entre 2019 y 2021 se realizó el precenso de viviendas, un gran operativo de campo que tuvo lugar en las áreas urbanas del país. Con el listado de viviendas particulares y colectivas, se pudo planificar la infraestructura logística y definir cuál sería la carga de trabajo de las personas censistas. El precenso de viviendas es una operación que se realizó previo al censo, que lo que trata de generar es la infraestructura para poder determinar las cargas de trabajo de los censistas. Se corresponde a un listado de viviendas que cubre todo el territorio nacional, justamente distribuidas, digamos, a través de espacialmente distribuidas y localizadas, geolocalizadas en la base geográfica que lleva adelante el instituto para justamente distribuir equitativamente las cargas de trabajo de los censistas. Según las recomendaciones de las Naciones Unidas, el relevamiento censal debe realizarse cada 10 años en los años terminados en 0. En la Argentina, el censo que estaba previsto para 2020 debió postergarse a causa de la pandemia del COVID-19. Para enfrentar la nueva realidad, se decidió acelerar el desarrollo del censo digital que ya había sido experimentado en países de la región como Colombia y México. Se hicieron 4 pruebas de usabilidad para evaluar la funcionalidad del desarrollo, la experiencia usuaria y la infraestructura tecnológica de esta herramienta innovadora. La pandemia nos rompió los esquemas que había del censo. Tuvimos que innovar, tuvimos que arriesgarnos, cambiar metodologías, que si bien uno ya tenía algunos estudios, tenía algunos testeos, implicó un trabajo muy fuerte en términos de cómo armábamos un operativo casi, te diría, de cero, ¿no? Uno de los logros más importantes es haber podido superar la pandemia, trabajar en equipo, nos unió al INDEC como nunca como equipo y nos permitió anticipar o adelantar tecnologías que íbamos a incorporar más adelante, como el censo digital. Un aspecto importante a la hora de diseñar el aplicativo fue que los usuarios, es decir, la población, iba a acceder a la aplicación desde diferentes dispositivos. De alguna forma teníamos que replicar el proceso del papel. Uno a priori piensa que es sencillo, pero no lo es porque involucra un montón de situaciones en donde la entrevista personal no es tan fácil suplantarla con una pantalla. Esto que parece muy sencillo requiere de pruebas porque las preguntas del cuestionario papel tienen un diseño particular y están redactadas en términos de pregunta. Pero ese sistema no es viable para un cuestionario por autoempadronamiento. Entonces, hubo que incluir definiciones, conceptos, orientaciones para que esa persona que estaba completando por sí misma el cuestionario, en soledad o bien junto a su familia, pero no tenía al censista delante que le explicara el concepto, pudiera contar en el cuestionario en línea. Entre noviembre y diciembre de 2021 se realizó el censo experimental en la localidad de Galvez, en Santa Fe, y en áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se probaron las herramientas definitivas para el primer censo bimodal de la República Argentina.
Con toda la información que recaudamos en las pruebas pilotos y en los censos experimentales, con eso se calibra el operativo final para que sea un éxito. La confección de los cuestionarios que la población debe responder es un elemento clave del censo. Así como hay preguntas generales que sirven para comparar datos entre décadas, otras indagan claramente sobre el clima de la época. En general, el censo tiene preguntas que son similares o muy similares en todos los censos, digamos, históricos. Por ejemplo, relativos a las características de la vivienda, características sociodemográficas de la población. Al diseñar el cuestionario censal, se tiene muy en cuenta las recomendaciones internacionales, es decir, Naciones Unidas y la División de Estadísticas de Población generan recomendaciones para los censos de población y habitación que son tenidas en cuenta por todos los países al planificar y al diseñar el cuestionario censal. En 1869, el censo consultó a las personas si sabían leer y escribir. En el cuarto censo, que se llevó a cabo en 1947, se preguntó en detalle sobre el mundo laboral. También se preguntó el país de origen, para cuantificar la segunda ola de inmigrantes que vivía en la Argentina. En el censo 2010, se preguntó cuántas jefas y jefes de hogar tenían cónyuges del mismo sexo, aportando luz a la demanda surgida tras la reciente Ley de Matrimonio Igualitario. Para dar a conocer y analizar la revisión o inclusión de nuevas preguntas, antes del censo 2022, se llevaron a cabo más de 80 encuentros con organismos nacionales, provinciales, municipales y con la sociedad civil. Está muy pensado, está muy analizado, interviene en muchas áreas, hay mucha interdependencia entre muchas áreas del INDEC y de organismos del Estado que colaboran en el armado de esas preguntas, como así también organismos internacionales. Todos quieren poner una pregunta relacionada al censo, pero resulta que un censo capta generalidades, no particularidades, y eso hace que tengamos que explicar bien por qué esta pregunta sí, por qué esta pregunta no, por qué se pregunta de esta forma, de la otra. En este censo en particular, incorporamos básicamente por pedido de la sociedad civil algunas temáticas para poder después hacer más eficientes las encuestas sobre esas temáticas. Básicamente lo que tiene que ver con pueblos originarios, afrodescendientes e identidad de género. También preguntamos sobre discapacidad. Las preguntas de discapacidad son difíciles de captar en un operativo tan masivo como el censo. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos en qué zonas y en qué hogares hay personas con discapacidad para luego hacer una encuesta con profesionales especializados. Para el censo 2022, se elaboró un cuestionario único de 61 preguntas con el que se recolectó información sobre las viviendas, la composición de los hogares y el perfil de la población. Y por primera vez, se consultó a todas las personas sobre autorreconocimiento étnico y autopercepción de identidad de género. Las que se agregaron es específicamente la de identidad de género. Las que tuvieron modificaciones respecto de censos anteriores y que se preguntaron para toda la población cuando antes se hacía para el hogar, son las preguntas relativas a etnia, es decir, pertenencia, autorreconocimiento, pertenencia a un pueblo originario y también a población afrodescendiente. Y en relación con los pueblos originarios también se incluyó la lengua, es decir, no solamente el nombre del pueblo del que se autorreconoce, sino también si habla o comprende la lengua hablada de ese pueblo. Pero también preguntamos sobre la utilización de tecnología de la información y la comunicación en la vivienda, conexión a internet, posesión de laptops, computadoras, y eso también va a ser muy importante para la determinación de marcos muestrales para hacer estudios en profundidad. Lo mismo para pueblos originarios, afrodescendientes. O sea, son preguntas que reflejan nuevos fenómenos sociales, visibilizan a los subgrupos poblacionales y hacen que podamos estudiarlos mejor en el futuro. Para recolectar la información de cada vivienda, hogar y habitante del país,
se requirió de una estructura censal de más de 600.000 personas. Todas ellas debían ser capacitadas en plena pandemia para poder realizar las entrevistas y obtener respuestas válidas. En reemplazo de los talleres presenciales de otras décadas, por primera vez se desarrolló un campus de capacitación virtual. Decidimos llevar adelante este proceso inédito para nosotros como INDEC, que era armar un campus que soportara la capacitación de más de 600.000 personas de una manera que fuera eficiente, que nos diera métricas del avance de las capacitaciones y que permitiera a la gente de todo el país que estuviera involucrada en la estructura censal poder acceder a un mismo nivel de conocimiento, a una misma formación que garantizara las capacidades para el operativo, pero además la calidad de la formación. Lograr que el censo llegara a cada vivienda del país no fue una tarea fácil. Para que no quede habitante sin censar dentro de nuestras fronteras, hubo que cruzar montañas a caballo y caminar por terrenos donde no pueden transitar vehículos. Hay lugares de muy difícil acceso, con el cual tenemos que colaborar con Gendarmería, con el Ejército, con las Fuerzas Armadas, para poder llegar a lugares que no son tan fáciles. Los censistas iban en mula durante 12 horas para llegar a una vivienda, en un lugar muy apartado, y teníamos que llegar igual. Y tenemos que generar todo ese operativo logístico para llegar a esa familia, porque no podemos dejar a ninguna familia sin contar. No es lo mismo lo que pasa en Tierra del Fuego que las necesidades que había en Salta, Jujuy, o las que había, por ejemplo, en las grandes urbes, como es, por ejemplo, el AMBA, ¿no? Cada zona, cada territorio tenía su organización, tenía sus particularidades, y tuvimos que adaptarnos a esto. Y la verdad que haber llegado hasta la Antártida en una reunión todos juntos, te diría que fue uno de los momentos que también más uno se da cuenta de lo que impacta en un censo, ¿no? Hasta dónde llegamos. La producción de los elementos de trabajo para las personas que saldrían a hacer los recorridos precisó otra gran estructura logística: pecheras identificatorias, tablas de apoyo para los cuestionarios, tapabocas, alcohol en gel y planchas de stickers para las viviendas censadas fueron algunos de los materiales que se distribuyeron en 6 tipos de cajas. El trabajo más grande que hemos tenido en el censo, por lo menos en esta etapa de lo que era la organización, era cómo hacíamos toda esa logística que es gigante. Más de 30 millones de formularios, más de 1.400.000 lápices que tuvimos que salir a comprar para cada uno de los censistas, cada kit de censista, cómo lo distribuíamos a lo largo de todo el territorio, cómo llegábamos a todos lados, para que todo censista tuviese su equipamiento para poder llevar adelante el censo. Fue todo un trabajo en el cual necesitas que en un rango de no más de 30 días lleguen todos los materiales, ¿sí? Para que el correo pueda empezar a armar las cajas. Una vez que se armaron las cajas, el trabajo con geoestadística y el SEM para poder decir cuántas cajas necesito mandar a cada fracción según la cantidad de censistas que tiene con las fracciones, y ir cruzando con el correo ese ida y vuelta hasta que, bueno, surgió lo que creemos que salió con éxito, que es la distribución a todas las fracciones. Un operativo que demanda la participación de toda la población al unísono requiere transmitir un mensaje simple y claro. El INDEC diseñó una campaña de comunicación para que todas las personas que habitan el territorio del país pudieran enterarse de los detalles del censo 2022. El desafío era poder comunicar de manera diferenciada por las características de este censo, que tuvo una versión digital previa al día del censo. Había que diferenciar muy bien esas etapas para que la población estuviera enterada de qué era lo que tenía que hacer y en qué momento lo tenía que hacer. La identidad visual del censo 2022 estuvo inspirada en la diversidad de nuestro país. Era fundamental que la identidad pudiera aplicarse en todas las etapas, todos los formatos y todos los canales de comunicación del censo. El eslogan "Reconocernos" sintetizó los objetivos del operativo: explorar, registrar y volver a conocernos en conjunto. La definición del eslogan fue una tarea que tardó también varios meses de trabajo. Hicimos trabajos de investigación, de focus groups, y habíamos identificado
que a partir de la marca, que obviamente iba a tratar de sintetizar lo que es el reconocimiento de la población de nuestro país en un territorio tan diverso como el nuestro, es decir, la diversidad fue el concepto clave que unió el trabajo para la imagen institucional del censo. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. El INDEC desarrolló un sitio web específico para el Censo 2022 con información clara y accesible que funcionó también como puerta de entrada al censo digital. El ecosistema informativo se completó en diciembre de 2021, cuando se lanzaron las cuentas del Censo 2022 en redes sociales. Diarios, portales y medios audiovisuales de todo el país colaboraron estrechamente con la multiplicación del mensaje del Censo 2022. El 50% de la población eligió contestar el cuestionario de forma anticipada a través del sitio web oficial, un dato que quedará en la historia. El censo digital fue una herramienta que fue muy bien aceptada por parte de la sociedad. De vuelta, más del 50% de la población llenó de forma digital, y esto habla del éxito que ha tenido el censo digital. Cuando nosotros lo planificamos, el censo mismo planificábamos con la hipótesis de que nos iba a contestar el 10%, que ya para nosotros era un éxito, porque de vuelta, como les decía anteriormente, el censo digital nace con la idea de poder darle a la población herramientas para que participe. Para nosotros lo más importante era que la gente participe del censo. Los más osados esperábamos un 20%. La verdad que no esperábamos ese 50%, y lo que hicimos fue en los últimos días tratar de ver cómo adaptábamos los distintos escenarios para poder soportar la carga. Más de 1 millón de viviendas se censaron en un solo día. Eso es aproximadamente casi 3 millones de personas. Así que muy contentos dobles, ¿no? No solo por lo que significó para nuestro país, la aceptación que tuvo de esta herramienta por parte de la población, sino también las puertas que abre para Argentina y para la región. Durante toda la realización del censo, se monitorearon las redes sociales para identificar noticias falsas que intentaran asustar a la población sobre la seguridad y la privacidad de los datos individuales. Las redes sociales casi no existían en el censo de 2010, así que también fue un desafío enorme poder no solamente utilizarlas para llevar la noticia del censo, sino también entender de qué manera comunicar correctamente, porque la comunicación horizontal que se transmite a través de las redes sociales puede ser una ventaja, pero también puede ser un riesgo importante a raíz de la transmisión de noticias falsas o noticias erróneas. No fue un feriado más. Ese día, sin importar la geografía, estuvimos alertas al timbre o al golpe de nuestra puerta, a las palmadas desde la calle o al grito de buenas. Llegó el censista. Después de tantos preparativos llegamos al gran día donde lo vivimos con mucha emoción, porque nos sentimos identificados con esta camiseta del censo. Yo quería vivir la experiencia, trasciende incluso el trabajo en sí mismo. Quería conectar con el barrio y con las situaciones y bueno, vivir principalmente la experiencia y seguir activa en mi rol que es absolutamente social. Me alegró muchísimo ver exalumnos de la escuela y papás, sus familias, que se anotaron voluntariamente para censar. Para mí es un orgullo estar presente hoy y poder colaborar con ellos. El gran tema de conversación durante ese día fue el censo. En las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y en el diálogo con la familia, la pregunta que se repetía era: ¿ya pasaron por tu casa? Era muy lindo ver en las zonas urbanas cómo se atendían o cómo la gente esperaba al censista. No hemos tenido reportes de censistas a los que los han tratado mal, o que le hayan cerrado la puerta en la cara.
el grado de aceptación por parte de la sociedad en el censo y cómo atendían al censista fue muy lindo. El barrio me recibió muy, muy bien. Y la verdad que vine con ganas, pero me voy a ir con más ganas todavía porque la gente te da energía. Las redes sociales reflejaron el desarrollo del censo en tiempo real. Consejos y sugerencias se sumaban a la ansiedad de quien aún no había recibido a las personas censistas. Primera vez que teníamos un censo con redes sociales y todos los comentarios eran buenos. A lo largo de todo el día era estamos esperando al censista, vino el censista, lo atendimos, veíamos hasta canales de televisión que seguían a los censistas mostrando cómo los atendían y eso fue muy lindo. Pero ver lugares muy remotos de nuestro país, donde llegaba el censista, cómo se lo atendía, todo el trayecto que tenían que hacer las personas censistas para llegar a esas viviendas muy alejadas, fue muy lindo. Hay una foto que me gustó mucho de un censista cruzando un río con el agua a medio cuerpo, cruzando para llegar a una vivienda. Y eso habla también de la importancia de que los censos tienen que llegar. Unas semanas antes del día del censo, se censaron todas las viviendas colectivas del país, como por ejemplo colegios internados, cuarteles y establecimientos de salud. En otro operativo, se censaron las viviendas ubicadas en áreas rurales. Durante la madrugada anterior al día del censo, se hizo por primera vez en la historia un relevamiento especial para contar a todas las personas en situación de calle. El día después del censo, comenzó la enorme tarea del procesamiento de datos de cada uno de los millones de cédulas censales y de los cuestionarios digitales. El cierre del operativo, cuando se replegaron los materiales en las más de 6.300 sedes de todo el país, fue el inicio de la gran carrera hacia la difusión de los resultados censales. Fue así que los primeros datos provisionales nos permitieron saber que al 18 de mayo de 2022 habitaban en la Argentina 46.044.703 personas. Ahora justamente es el momento de analizar la información, de procesarla, de consistirla, de ver toda esa información que nos llegó, qué calidad de la información tiene, cómo la ponemos en valor, digamos, y cómo la presentamos, que es un trayecto largo, es 1 año y medio de trabajo que tenemos por delante, distintas etapas, con distinta información que vamos a ir dando a conocer en el medio, pero es un trabajo grande que nos queda. Y te diría que con el doble desafío de no solo terminar con los datos para dar los resultados de este censo, sino que esos datos nos den experiencia para ir planificando hacia futuro, ¿no? Es esa combinación entre el procesamiento, el análisis, publicarlos y a su vez que nos sirva para analizar, procesar y planificar los censos del futuro. Entonces es muy importante lo que pasó con el censo, la calidad que alcanzamos por la introducción de nuevas tecnologías, porque eso va a hacer que tengamos estadísticas muy sólidas, muy firmes y que nunca van a tambalear. Los resultados del censo son una fotografía de quiénes somos y cómo vivimos. Los datos no son solo números, sino herramientas de estudio. Datos que cuentan la evolución de una Argentina que cada 10 años cuenta su verdad y se expone al futuro, generando un gran orgullo en quienes lo hicieron posible. Orgullo de ser parte de la familia INDEC, orgullo de estar en un equipo que tiró siempre para el mismo lado, básicamente compartir momentos, unas 8 o 12 horas que estábamos a veces en el instituto, días de fin de semana, porque es una vorágine trabajar, hacer estadísticas oficiales en este país, ¿no? Un país tan diverso, con tantas realidades diferentes. Lo sentí y lo sigo sintiendo, es una emoción muy fuerte, son 4 años o más de trabajo, sentir que se concretan. Es algo muy gratificante ser parte de un organismo como el INDEC en un momento así. Y eso es muy conmovedor, los resultados que les sirven a todos van a ser nuestra frutilla del postre, digamos. Hay pocos momentos en la historia donde uno puede decir hicimos un censo, ¿no? Y este gran equipo de trabajo que es todo el INDEC, con todo el trabajo que hicimos junto con las direcciones provinciales, de haber planificado y haber hecho con éxito este operativo tan gigante.